A lo largo de la historia, nos hemos encontrado con artefactos desconcertantes que han dejado a arqueólogos rascándose la cabeza con asombro. Desde instrumentos de miles de años hasta molinillos cosméticos. Estos objetos únicos han mantenido sus secretos ocultos durante mucho tiempo, hasta ahora. Número 10. Tambores Folkton. Los tambores Folkton son un conjunto extraordinario de 3 objetos de tiza con forma de tambores o cilindros sólidos creados durante el período neolítico. Estos artefactos únicos fueron descubiertos en la tumba de un niño cerca del pueblo de Folkton, en el norte de Inglaterra. Hoy, se exhiben en el centro de visitantes Stonehenge. Gracias a un préstamo del Museo Británico, el verdadero propósito de estos tambores sigue siendo un misterio. Se les llamó tambores simplemente por su forma, no porque se creyera que eran instrumentos musicales. En 1889, William Greenwell, un erudito y arqueólogo aficionado, abrió un antiguo túmulo funerario conocido como túmulo cerca de Folkton, en Yorkshire del Norte. En su interior, encontró una tumba neolítica que data de la época de Stonehenge, estimada entre el 2600 y el 2000 a.C. Entre los restos había un niño enterrado junto a los 3 tambores de tiza. La rareza y el intrincado diseño de estos artefactos sugieren que el niño pertenecía a un grupo privilegiado o de élite de la sociedad. 4 años después de su descubrimiento, Greenwell donó los tambores, junto con otros artículos de su colección, al Museo Británico. Los tambores de Folkton están hechos a mano con tiza de origen local y están bellamente decorados con rostros humanos estilizados y patrones geométricos. Las partes superiores de los cilindros presentan círculos concéntricos y 2 de los tambores muestran pares de ojos que simbolizan un rostro humano. Los diseños de estos tambores comparten similitudes con objetos de la cultura Beaker y de la temprana edad del bronce británica, particularmente en el uso de patrones de chevrones y rombos. Un estudio de 2018 sugirió que las circunferencias de los tambores se alinean con divisiones de 10 pies largos. Esto llevó a proponer que los tambores podrían haber sido herramientas de medición para construcciones. Sus diámetros y circunferencias siguen una secuencia matemática armónica, indicando, según el profesor Andrew Chamberlain, una sofisticada comprensión geométrica en la Gran Bretaña prehistórica. El estudio también sugirió que los tambores podrían haber sido objetos ceremoniales que sobrevivieron por estar hechos de tiza, más duradera que la madera. En 2018, Michael Rosen escribió un poema titulado Folkton Drums para el proyecto de bienes funerarios de la Universidad de Reading. Los tambores Folkton se exhibieron por primera vez al público en la exposición World of Stonehenge del Museo Británico en 2022. Número 9. El tambor Burton Agnes. El tambor Burton Agnes es un cilindro de tiza bellamente tallado que data de alrededor del 3005 al 2890 a.C. Fue descubierto en 2015 cerca del pueblo de Burton Agnes, en East Riding of Yorkshire, Inglaterra. El Museo Británico lo ha calificado como la pieza de arte prehistórico más importante encontrada en Gran Bretaña en el último siglo y uno de los objetos antiguos más notables jamás descubiertos en las Islas Británicas. Este antiguo tambor fue encontrado en el lugar de enterramiento de 3 niños junto con una bola de tiza y un alfiler de hueso. Fue descubierto por la arqueóloga Alice Beasley, que trabajaba para Allen Archaeology bajo la guía del director Mark Allen. El descubrimiento se produjo durante una investigación de rutina que formaba parte del proceso de planificación para la construcción de una central eléctrica de biogás en la finca de Burton Agnes. Alice Beasley recordó el momento en que encontró el tambor. Era pleno invierno y el clima era terrible. Encontrar algo tan raro es increíble. Estábamos trabajando con cuidado alrededor de las cabezas de los esqueletos cuando apareció el tambor y supimos al instante que habíamos encontrado algo extraordinario. Mark Allen, el director del equipo arqueológico, estaba igualmente impresionado. Comentó que las intrincadas tallas del tambor son realmente un espectáculo para la vista. Muestran la gran habilidad de la persona que lo hizo. Todavía estamos investigando el tambor, los entierros y el área circundante, y esperamos compartir más sobre nuestros hallazgos en el futuro. El tambor Burton Agnes tiene un parecido sorprendente con los tambores Folkton,
que se encontraron en Folkestone, Yorkshire, a unas 15 millas de distancia, en 1889. Estos a su vez están vinculados al tambor Levant, descubierto en Levant, Sussex, en 1990. En 2022, el tambor Burton Agnes se exhibió al público por primera vez durante la exposición World of Stonehenge en el Museo Británico, donde se exhibió junto con los 3 tambores Folkestone. Número 8. El tambor Levant. El tambor Levant es un pequeño objeto cilíndrico hecho de tiza neolítica que se encontró en 1993. Se parece a otros tambores antiguos como los tambores Folkestone, que se descubrieron más de 100 años antes, y el tambor Burton Agnes. A diferencia de los tambores Folkestone, el tambor Levant no tiene decoraciones, aunque las marcas originales pueden haberse desgastado con el tiempo. El tambor se encontró junto a una pieza de cerámica de Mortlake, lo que sugiere que data del período neolítico medio. En la actualidad se conserva en el Museo Noviam de Chichester. En 2019, los investigadores Ann Tether, Andrew Chamberlain y Mike Parker Pearson sugirieron que los tambores Folkestone y Levant podrían haber sido utilizados para medir longitudes de cuerda con gran precisión, lo que podría haber sido esencial para construir grandes monumentos como Stonehenge y el círculo de madera en Durrington Walls. El tamaño de los tambores coincide con las medidas específicas utilizadas en la era neolítica, y la circunferencia de cada tambor corresponde a una parte de una unidad llamada pie largo neolítico. Proponen que uno de estos pies largos es aproximadamente 1,56 pies modernos. Por ejemplo, la circunferencia de los tambores Levant, de 361,3 milímetros, encaja en este sistema de medición como uno de cada 9 pies largos. El tambor fue desenterrado en 1993 durante la excavación de Chalk Pit Lane en Levant, West Sussex. Desafortunadamente, los resultados de la excavación nunca se publicaron porque la organización que manejaba la excavación, Southern Archaeology, se declaró en quiebra. Esta organización había tomado el relevo de la Unidad de Arqueología de Chichester y el distrito, que originalmente llevó a cabo el trabajo en 2025. Ann Tether identificó el tambor Levant como similar al tambor Folkestone. El tambor Levant podría no estar tan completo como los tambores Folkestone. Tiene menos tallas y diseños en comparación con los tambores Folkestone, que están mucho más decorados. Número 7. Warangal. En la región histórica de Telangana, India, fue el lugar donde la dinastía Kakatiya prosperó y dejó tras de sí asombrosas maravillas arquitectónicas como el fuerte de Warangal y un templo dedicado al dios Shiva. Estas estructuras, que se cree que datan al menos del siglo XII, todavía nos sorprenden por su fortaleza. Habiendo sobrevivido a innumerables invasiones a lo largo de los siglos, el fuerte, construido con bloques de granito perfectamente ajustados sin ningún mortero, es una prueba de la habilidad de la ingeniería antigua. Las puertas de Warangal están decoradas con pilares bellamente tallados, que muestran imágenes detalladas de pájaros, criaturas míticas y símbolos de loto muy diferentes de los símbolos religiosos habituales de esa época. La precisión con la que se construyeron estas estructuras, hace más de 800 años, sigue siendo un misterio fascinante. La ciudad tiene un rico pasado. En su día fue la capital de la dinastía Kakatiya, que comenzó en 1163, y los Kakatiyas dejaron tras de sí un legado asombroso de edificios, incluidos fuertes, lagos tranquilos, templos antiguos y grandes puertas de piedra. Estos tesoros históricos han convertido a Warangal en un importante punto turístico. Hoy en día, el Kakatiya Kala Torinam, una de las famosas puertas de piedra, es tan importante que el gobierno estatal la incluyó en el emblema de Telangana. Warangal suele ser honrada como la capital cultural de Telangana. Warangal también ha recibido atención nacional. Es una de las 11 ciudades de toda la India seleccionadas para el desarrollo y aumento de ciudades patrimoniales Johanna H. Wright, un plan que tiene como objetivo proteger y desarrollar ciudades patrimoniales. Además, Warangal fue elegida como ciudad inteligente en una competencia de vía rápida, lo que significa que recibirá fondos adicionales para mejorar la infraestructura de su ciudad y aumentar las oportunidades industriales. Número 6. Stonehenge. Stonehenge es una maravilla antigua envuelta en capas de misterio, magia y secretos monumentales. Su nombre,
Stonehenge proviene del inglés antiguo, con stan, que significa piedra, y seto, lo que sugiere algo así como una bisagra. Esto podría referirse a la forma en que las enormes piedras parecen estar conectadas, como si estuvieran articuladas entre sí en sus imponentes formaciones. Pero este simple nombre encierra la clave de una historia mucho más profunda. Si nos remontamos al pasado, cuando Stonehenge era tan solo un simple movimiento de tierra, podemos ver que se trataba de un foso circular conocido como seto, construido alrededor del 3100 a.C. No era un seto cualquiera. Marcó el comienzo de algo mucho más grande. A lo largo de los siglos, Stonehenge evolucionó en fases, comenzando con la creación de un gran foso, y un banco, y un anillo de postes de madera o piedras en su centro. Pero la verdadera maravilla comenzó alrededor del 2500 a.C., cuando enormes piedras, algunas de ellas de hasta toneladas de peso, fueron traídas desde Gales, a casi 240 kilómetros de distancia. La logística para trasladar piedras tan enormes sigue siendo uno de los mayores misterios de Stonehenge. Estudios recientes de ADN han revelado información sorprendente sobre los constructores de esta estructura monumental. Lejos de estar aislados, estos pueblos antiguos estaban profundamente conectados a través de Europa, compartiendo conocimientos y cultura. Stonehenge era más que un simple proyecto local, formaba parte de un vasto mundo interconectado. Las primeras fases de Stonehenge sentaron las bases para una estructura que resistiría la prueba del tiempo. Uno de los mitos más famosos vincula a Stonehenge con Merlín, el legendario mago de la leyenda artúrica. Las leyendas sobre Stonehenge incluyen mitos de Merlín transportando piedras mágicamente desde Irlanda, gigantes construyendo el monumento y druidas utilizándolo como templo. Teorías modernas sugieren que astrónomos antiguos lo construyeron para predecir eventos celestiales. En la Edad Media, se creía que el sitio tenía poderes curativos. Algunas leyendas locales incluso atribuyen su construcción al diablo. Stonehenge ha enfrentado desafíos de conservación y vandalismo. En el siglo XIX, los visitantes podían caminar libremente entre las piedras. El siglo XX vio proyectos de restauración para estabilizar el monumento, incluyendo la recolocación de algunas piedras en los años 50. El vandalismo, como la extracción de fragmentos y grafitis, llevó a medidas de protección más estrictas. Hoy, se mantiene un delicado equilibrio entre el acceso público y la preservación, con los visitantes mantenidos a una distancia segura. Más allá de su estructura física, Stonehenge ha dejado una huella significativa en la cultura popular. Número 5. La Gran Pirámide de Giza. Grandes trabajadores de las pirámides de Egipto, bajo el mando del faraón Djoser, están dando los toques finales a uno de los proyectos de construcción más grandiosos del mundo antiguo, una pirámide. Si bien no podemos decir con certeza cuál fue la primera pirámide egipcia, la pirámide de Djoser es una de las más antiguas. Mide 63 metros de alto y cubre una base de 118 por 120 metros. Hay muchas pirámides en la misma zona, con al menos 118 pirámides egipcias conocidas que todavía existen hoy en día. La mayoría de ellas están notablemente bien conservadas, incluida la más famosa, la Gran Pirámide de Giza. Esta pirámide fue la estructura más alta construida por el hombre en la Tierra durante unos 4000 años, hasta que fue superada por la Catedral de Lincoln en Inglaterra en 1311. Con una altura de 147 metros, se construyó con alrededor de 3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso de entre 50 y 80 toneladas. La gran cantidad de bloques y su peso sugieren que se necesitó una enorme mano de obra, estimada por los historiadores griegos y romanos en alrededor de 100.000 personas, para su construcción. Pero no es solo el tamaño lo que impresiona. La Gran Pirámide es una de las estructuras construidas con mayor precisión de la historia. Está alineada con el norte verdadero con una precisión de 1/20 de grado, una hazaña asombrosa para su época. La base de la pirámide es casi un cuadrado perfecto, con una diferencia de tan solo 5,5 pulgadas entre los lados occidental y oriental. En la década de 1820, cuando se tradujeron los primeros jeroglíficos, se reveló que se creía que las pirámides eran tumbas de faraones. A medida que se tradujeron más jeroglíficos, quedó claro que las pirámides también podrían haber servido para otro propósito. Alrededor del 2300 al 2400 a.C.,
Algunas pirámides como las de Saqqara tenían inscripciones con textos conocidos como los textos de las pirámides. Estos textos, escritos en líneas verticales, cubren las paredes de muchas pirámides y sugieren que las pirámides podrían haber sido pensadas como una guía para la otra vida. Describen el alma del faraón, o Ka, viajando a los cielos para vivir eternamente entre los dioses. En 1994, el ingeniero belga Robert Bauval y el historiador británico Adrian Gilbert publicaron El misterio de Orión, que se convirtió en un éxito de ventas. En su libro, propusieron la teoría de la correlación de Orión, que sugiere que las pirámides de Giza estaban alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. En 2012, el autor belga Philip Coppens amplió esta idea y sugirió que las pirámides podrían haber sido diseñadas para transportar los cuerpos físicos de los faraones a los cielos, aunque no explicó cómo habrían permanecido los cuerpos en el cielo. Coppens señaló que muchos sarcófagos encontrados dentro de las pirámides están vacíos, lo que a menudo se atribuye a los ladrones de tumbas. Sin embargo, citó casos en los que las cámaras funerarias permanecieron intactas, pero todavía estaban vacías cuando los arqueólogos las abrieron. Sugirió que las pirámides podrían haber estado involucradas en el traslado de los cuerpos de los faraones a un lugar desconocido después del entierro. La construcción de las pirámides fue un foco importante durante unos 300 a 400 años dentro de una civilización que duró alrededor de 2000 años. A fines de la década de 1990 y principios de 2000, surgió una nueva teoría. Las pirámides podrían haber tenido un propósito práctico más allá del entierro. En 1998, el ingeniero Christopher Dunn publicó un libro en el que sugería que las pirámides no eran tumbas, sino dispositivos para generar energía eléctrica. Según Dunn, la palabra pirámide se puede dividir en PI, que significa fuego, y MID, que significa medio, lo que sugiere que el núcleo de la pirámide era un entorno energético. La teoría de Dunn examina la disposición interna de la Gran Pirámide, que incluye una cámara subterránea, la cámara de la reina y la cámara del rey. Las opiniones tradicionales las consideran tumbas, pero no se han encontrado restos ni objetos funerarios en su interior. Dunn y el ingeniero estadounidense John Cadman propusieron que estas cámaras podrían haber funcionado como una especie de bomba de agua. El agua fluiría desde un antiguo lago a través de túneles hasta la cámara de la reina y luego desembocaría en el río Nilo. Los experimentos de Cadman con un modelo de la pirámide sugieren que este sistema podría crear vibraciones que podrían sacudir toda la estructura. Dunn teoriza además que la Gran Pirámide actuó como un oscilador acoplado, transformando las vibraciones en energía. También conecta esta idea con los hallazgos en la cámara de la reina, donde los rastros de sal y yeso sugieren que podría haber ocurrido una reacción química. Dunn propone que los productos químicos como el ácido clorhídrico y el zinc, mezclados en la cámara, producirían hidrógeno, que, al reaccionar con la piedra caliza, podría explicar la sal y el yeso. Este proceso podría aumentar las vibraciones de la pirámide, generando energía. Esta teoría lleva a la idea de que los egipcios podrían haber utilizado esta energía con fines prácticos. En 1996, los escritores austríacos Peter Krase y Rainer Heibeck sugirieron que los antiguos egipcios podrían haber tenido luces eléctricas basadas en relieves que mostraban lo que interpretaron como bombillas. Su teoría está respaldada por los experimentos del ingeniero austríaco Walter Garns, aunque utilizó electricidad tradicional en lugar de energía piramidal. Número 4. Bolas de piedra tallada. Las bolas de piedra tallada, conocidas como petroesferas, datan del Neolítico tardío e incluso podrían extenderse a la Edad del Hierro. Se encuentran principalmente en Escocia, pero también se han descubierto en otras partes de Gran Bretaña e Irlanda. Estas bolas suelen ser redondas, aunque algunas son ovaladas, y tienden a tener unos 7 centímetros de diámetro. Pueden tener entre 3 y 160 protuberancias que sobresalen de sus superficies. Algunas de estas bolas son simples, excepto las protuberancias, mientras que otras están decoradas con patrones intrincados. Los académicos han elaborado muchas teorías sobre el propósito o el significado de estas bolas, pero ninguna ha sido ampliamente aceptada. No deben confundirse con las esferas de piedra más grandes y lisas que se encuentran en Costa Rica. Las bolas de piedra tallada
pueden tener hasta 5.200 años de antigüedad, que abarcan desde el Neolítico tardío hasta al menos la Edad del Bronce. La mayoría de estas bolas se han encontrado en el noreste de Escocia, especialmente en Aberdeenshire, que se encuentra al este de los Montes Grampianos. La distribución de estas bolas es similar a la de los símbolos pictos, lo que llevó a especular en un principio que podrían ser artefactos pictos. Su distribución también coincide con la de los círculos de piedra yacentes. Estos objetos son relativamente fáciles de mover y se han encontrado algunos en varias islas escocesas como Iona, Skye y Harris, así como en lugares como Hawick, Wigtownshire y Orkney. Fuera de Escocia, se han descubierto en Irlanda, Inglaterra e incluso Noruega, donde se cree que un nórdico podría haber traído uno de Escocia. A finales de los años 70, se habían registrado 387 de estas bolas, siendo Aberdeenshire el estado con mayor número, 169. En 1983, el recuento había aumentado a 411, y en 2015, se habían documentado más de 425. El Museo Británico tiene una colección de más de 30 bolas talladas de Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra. Muchas de estas bolas se encontraron por casualidad debido a actividades agrícolas, y sus lugares de descubrimiento originales a menudo son desconocidos. Algunas se descubrieron en el asentamiento neolítico de Skara Brae y en el fuerte de Dunad Hill. La distribución de estas bolas se asemeja a la de las cabezas de masa, que se usaban como armas y objetos ceremoniales. La falta de un contexto detallado dificulta la interpretación precisa de su propósito. A menudo, solo se recogían bolas estéticamente agradables, dejando atrás las menos decorativas o dañadas. En Traprain Law, en la llanura de East Lothian, también se encontraron bolas de arenisca con marcas de forma visibles. Es probable que sean del siglo IV a III a.C. y no estén decoradas ni protuberantes. En 2013, los arqueólogos descubrieron una bola de piedra tallada en Ness of Brodgar, un hallazgo poco común en su contexto arqueológico original. De manera similar, se descubrieron bolas de piedra pulida sin decorar en una tumba de 5.500 años de antigüedad en Tresnus, en Orkney. Las bolas están hechas de varios materiales, siendo la piedra verde un término amplio para rocas de color verde oscuro, como las dioritas y la serpentinita. Otros materiales incluyen arenisca, cuarcita e incluso gabbro, una piedra dura que es difícil de tallar. Algunas bolas están hechas de gneiss hornblenda y gneiss granítico, que también son difíciles de trabajar. Los ejemplos muy decorados se elaboran principalmente a partir de arenisca o serpentina. Varias de estas bolas aún deben examinarse por completo para determinar su composición. Número 3. Dodecaedro romano. Un dodecaedro romano, a veces llamado dodecaedro galorromano, es un objeto pequeño y hueco hecho de aleación de cobre. Tiene una forma única, un dodecaedro regular, lo que significa que tiene 12 caras planas de 5 lados. Cada una de estas caras tiene un agujero circular en el centro, pero los agujeros varían de tamaño. Estos agujeros se conectan con el interior hueco del objeto. En cada esquina del dodecaedro hay una pequeña protuberancia similar a una perilla. Estos intrigantes objetos datan de los siglos II al IV, pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. Casi no muestran signos de desgaste y no tienen números o letras grabados en ellos, lo que deja su función abierta a la especulación. El primer dodecaedro fue descubierto en 1739. Desde entonces, se han encontrado más de 130 artículos similares en toda Europa. Curiosamente, no se ha encontrado ninguno en el corazón del Imperio Romano. En 2023, unos arqueólogos aficionados desenterraron un dodecaedro bien conservado en el pequeño pueblo de Norton Disney, en Lincolnshire, Reino Unido. Este descubrimiento elevó a 33 el total de objetos de este tipo encontrados en la Gran Bretaña romana. Este dodecaedro en particular se exhibe actualmente en el Museo Lincoln en Lincolnshire hasta octubre de 2024. Estos dodecaedros vienen en varios tamaños que van desde 4 hasta 11. Un objeto similar, un icosaedro, una forma con 20 caras, también fue descubierto después de haber sido identificado erróneamente como un dodecaedro durante algún tiempo. Este icosaedro fue encontrado cerca de Arlof, Alemania, y ahora se exhibe en el Rheinisches Landesmuseum en Bonn. Curiosamente,
No hay registros históricos ni dibujos de la época que mencionen estos dodecaedros. A lo largo de los años, la gente ha sugerido varios usos posibles para ellos. Algunos creen que podrían haber sido utilizados como herramientas para medir distancias o el tamaño de los objetos, aunque esta idea es dudosa porque los dodecaedros carecen de las marcas necesarias para ser instrumentos precisos. Otros han propuesto que se utilizaban para tejer con carretes para hacer guantes, pero esta teoría también tiene problemas, como el hecho de que el tejido con carretes no se conoció hasta mucho después, y el material de bronce parece inadecuado. Otras ideas incluyen que formaban parte de un juguete infantil, elementos decorativos, o incluso herramientas para probar las habilidades de un herrero. Algunos dodecaedros se hallaron en depósitos de monedas, sugiriendo su valor o relación con la acuñación. Otras teorías los vinculan a la religión, adivinación o demostración de habilidad artesanal. La idea de que fueran armas fue descartada por su ligereza. Curiosamente, se han encontrado objetos similares de oro en el sudeste asiático, indicando posible influencia del comercio mediterráneo en la región, como los descubiertos en Vietnam y las ciudades-estado de Piu y Khao Som Kaeo. Número 2. El anillo de bloqueo de la Edad del Bronce. Este accesorio único, que se usaba normalmente como adorno para el cabello, tiene la forma de un anillo parcial y suele estar hecho de oro. La artesanía de estos adornos es muy detallada y muestra la increíble habilidad de los antiguos orfebres que los hacían. El nombre de anillo de bloqueo proviene de la idea de que probablemente se usaba para sujetar el cabello en su lugar. Se cree que estos anillos aparecieron por primera vez en Irlanda alrededor de mediados del siglo VIII a.C. Se siguieron fabricando en Irlanda, especialmente cerca del río Shannon, hasta el siglo VII a.C. También se han encontrado anillos de bloqueo similares en Gran Bretaña y Francia. Un anillo de bloqueo es una pieza hueca de metal con un centro abierto. Tiene una sección transversal triangular y está asegurado por una tira que lo une. La mayoría de los anillos de bloqueo se elaboraban a partir de 4 tubos de metal principales partidos, 2 placas frontales triangulares con huecos y una tira circular que mantiene todo unido. Aunque el oro era el material más común, algunos anillos de bloqueo estaban hechos de bronce o una combinación de materiales. Los anillos de bloqueo de bronce se encuentran principalmente en Francia y generalmente se fabrican localmente. Las placas frontales de estos anillos podían ser simples o decoradas con patrones como líneas concéntricas, tramas o triángulos. Muchas placas frontales estaban hechas de láminas de oro, mientras que algunas se elaboraban a partir de alambres de oro individuales que se soldaban entre sí. Los bordes de las placas frontales generalmente se mantenían en su lugar mediante una tira de unión hecha del mismo material. El tamaño de estos adornos variaba ampliamente, desde 18 pulgadas de diámetro. Los anillos de bloqueo fueron identificados por primera vez por arqueólogos a mediados del siglo XIX. Originalmente se describían como objetos de uso desconocido. Los primeros anillos de cierre probablemente se originaron en Irlanda a mediados del siglo VIII a.C., y continuaron produciéndose allí hasta el siglo VII a.C. Se han encontrado numerosos anillos de cierre en la zona del río Shannon en Irlanda, especialmente en el norte de Munster. Su distribución abarca Irlanda, Gran Bretaña y el noroeste de Francia. Durante la Edad del Bronce tardía, estos objetos de oro simbolizaban riqueza y estatus. Los académicos los consideran fascinantes por su compleja elaboración, como señaló el arqueólogo George Joggin. Al igual que otros artefactos de oro anteriores, los anillos de cierre reflejan la innovación y destreza de la orfebrería irlandesa de la Edad del Bronce tardía. Número 1. El molinillo cosmético romano británico. Es una pequeña herramienta con forma de barco hecha de aleación de cobre que se utilizó durante la Edad del Hierro tardía y la época romana alrededor del año 1 al 200 después de Cristo. Esta herramienta, conocida como mortero cosmético, tiene 55 milímetros de largo y 6 mililitros de ancho, con un diseño suave y simple, y un lazo en un extremo para colgarlo fácilmente. Estos molinillos cosméticos eran pequeños kits de 2 piezas hechos de aleación de cobre. El juego consistía en un mortero, que era un recipiente largo y curvo con ranuras, y un mortero, que podía tener forma de varilla y puntiaguda o de balancín. Estas herramientas a menudo estaban decoradas con lazos para colgarlas, y a veces
Presentaban extremos con forma de figuras humanas o animales, lo que las convertía en artefactos claramente británicos. La gente colocaba pequeñas cantidades de polvo o cosméticos dentro de este mortero y los molía. Estos morteros solían formar parte de un conjunto emparejado con un mortero a juego. Ambas piezas están finamente elaboradas con una superficie marrón dorada mate que ha sido limpiada cuidadosamente. El mortero en sí es ligeramente asimétrico, lo que podría haberse hecho a propósito. El arco del mortero es ancho y elíptico con una superficie plana, y el bucle en un extremo es circular y está integrado en el diseño. Estos morteros cosméticos son exclusivos de la Gran Bretaña romana, y solo se encontró uno fuera de Gran Bretaña en el norte de Francia. Se creía que se usaban para moler pequeñas cantidades de polvo o cosméticos, y se piensa que están vinculados a la fertilidad debido a su forma de media luna y la decoración ocasional de cabezas de animales machos y hembras en los extremos. Las aves acuáticas y otros motivos de aves aparecían con frecuencia como decoración, haciendo eco de diseños similares encontrados en otros artículos británicos romanos como tazas y cubos. Algunos juegos incluso presentaban símbolos fálicos, lo que sugiere un vínculo con rituales o creencias de fertilidad. Los estudios de estas herramientas muestran que se utilizaban frotándolas entre sí con un movimiento de molienda de lado a lado, que era diferente de la técnica de mezcla circular común en el resto del Imperio Romano. Esta diferencia sugiere una tradición exclusivamente británica que continuó incluso cuando la isla se romanizó más. El verdadero misterio no radica en cómo se usaban estos molinillos, sino en qué se usaban para preparar. Algunos creen que se usaban para hacer medicinas, afrodisíacos, cosméticos o incluso narcóticos. Sin embargo, nadie ha podido analizar el contenido de estos morteros porque los aficionados bien intencionados que los encontraban a menudo los limpiaban, eliminando cualquier residuo. Los molinillos de cosméticos nos ofrecen una visión de los complejos intercambios culturales de la Britania romana. El uso frecuente de imágenes de animales sugiere una conexión con la espiritualidad nativa británica, donde se creía que ciertos animales tenían un poder simbólico o totémico. Nos vemos en el próximo video.